Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 19 de febrero del año 2020. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hasta ayer por la noche, cuando menos, seguían los conflictos con los camioneros que pretenden llegar a Bogotá con su carga y los dueños de las volquetas y el distrito que con toda razón y en defensa de la salud pública quiere estorbar esa llegada. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué no se dedicaron oportunamente los recursos que fueran menester para actualizar el parque automotor de carga en Colombia? Esa sí es una carga para la economía colombiana. Si en lugar de robarse toda la bonanza petrolera, los amigos de Santos, y dedicarlo todo a la mermelada, hubieran dedicado unos centenares de miles de millones de pesos, los que fueran necesarios, tendríamos un parque automotor último modelo, capaz, eficiente, que no haga tan costoso el transporte por carretera y que no contamine el medio ambiente como lo están contaminando ahora. Eso no se hizo. Y entonces ahora el problema recae en este gobierno y en esta alcaldía, porque después de patear la pelota hacia adelante, a alguien le iba a tocar y tocó. ¿Qué problema? Los déficits externos. El país tiene que hacerle frente a esa condición. Hoy vimos, y eso pues nos llenó de profunda emoción, aunque es una cosa pues muy chiquitica, al presidente de la República con la vicepresidente haciendo planes para promover las exportaciones. Esa tarea es una tarea que no se ha emprendido. Eso no es cosa pues de salir con dos noticias o con tres noticias sobre el particular y ya está. Esa es toda una política de Estado, como la que desarrolló Carlos Lleras Restrepo entre los años 67 y 70. Cambió la historia del país, pero en eso comprometió la nación entera. Toda la prensa, toda la gente, todos los empresarios. Era una causa nacional, porque era en ese momento exportar o morir. Y ahora hemos vuelto a lo mismo. Estamos exactamente en lo mismo. El déficit en la balanza comercial es dramático. El déficit fiscal es otro tema que tenemos que tratar. Lamentamos que el doctor Carlos Caballero esté muy ocupado y no tenga tiempo para hablar con nosotros, pero ya lo hablaremos con el primer especialista en estos temas que tiene el Parlamento colombiano. El déficit fiscal lo estamos paliando con las utilidades del Banco de la República, con las utilidades de Ecopetrol, con las ventas de algunas empresas del Estado, pero eso no es serio ni eso es definitivo. Se retractan en Santa Marta, a buena hora, nunca es demasiado tarde. El alcalde y el gobernador descubrieron que ellos no manejan las relaciones internacionales y que no nos pueden importar cubanos para que ayuden en lo que puedan. Ay, como si no supiéramos a qué vendrían esos cubanos a Colombia. Tenemos una noticia pues que hay que darla, aunque puede ser sobre un hecho que se repite continuamente. Fueron capturados 280 kilos de cocaína en El Dorado. En un vuelo, iban a ser embarcados en un vuelo de carga a México y metido en cajas de champú para caballos. 280 kilos de cocaína. Multiplíquenlo por gramos y entonces tiene el número de gramos. Y multiplica eso por $100 el gramo y ustedes ven cuánto valía eso que capturó la policía este fin de semana.
Panamá vuelve a ser paraíso fiscal declarado como tal por la Unión Europea. ¿Qué son los paraísos fiscales? Lo tendremos que explicar y lo haremos con mucho gusto. La atrocidad de los paras en el Salado, un equivalente a Bojayá, un equivalente a las atrocidades del ELN. Lo del Salado fue espantoso. Y ahora están rescatando cuerpos en Dabeiba y, oh sorpresa, todo cuerpo que se rescata en Dabeiba y que ha sido enterrado en el cementerio de alguna manera es un falso positivo. A esos no los mataron los paras, ni se mataron entre sí los guerrilleros, ni fue un guerrillero dado de baja. No, todos son falsos positivos. Para eso está la JEP, ¿no? Para eso está el magistrado Ramelli. La salida de Luis Miguel Morelli de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Como no tenemos información sobre el particular, no nos vamos a manifestar sobre eso, sino sobre un hecho en el que sí no damos nuestro brazo a torcer. Luis Miguel Morelli, señora ministra de Minas, señor presidente de la República, con todo respeto, sean cuales sean las acusaciones en su contra, tiene el derecho a defenderse. No existe un colombiano que no tenga derecho a defenderse, salvo Luis Miguel Morelli, porque es amigo del presidente Uribe. No, esto no puede ser, esto no puede ser. A Morelli nadie lo escuchó, nadie le ha pedido una explicación y lo condenaron y lo maltratan como no se ha maltratado a nadie. Esto es inaudito, inaudito. Derrótenlo en el juicio, demuestren que todas las atrocidades que están diciendo son verdad y hagan con él lo que corresponda. Pero esto es un espectáculo indigno de una democracia. El golpe terrorista en Rosas Cauca resultó ser un accidente. ¿Y esos explosivos para qué eran? ¿Para jugar con pólvora en las Navidades? Evidentemente no. Esos explosivos eran para atentados terroristas. Y la carga explotó. ¿La explotó o la hicieron explotar? Eso no es un accidente, ni fue que al van le dio por incendiarse. No, estamos en presencia de un atentado terrorista que se iba a consumar y que tuvo este trágico desenlace que estamos llorando en Colombia. El País de Cali, uno de los periódicos más tradicionales del país, conservador, está en bancarrota. Es el difícil momento de los diarios impresos que no supieron acomodarse a las actuales circunstancias y que no tienen un patrocinador con chequera indefinida. El país tiene que declararse en bancarrota y pedir protección judicial. Sancionada por los Estados Unidos, la petrolera más importante de Rusia, una de sus filiales, estaba apoyando a Maduro y el gobierno de los Estados Unidos toma una decisión muy drástica y muy seria. Nadie puede negociar con esa compañía petrolera, nadie, salvo que se haga acreedora a las sanciones de los Estados Unidos. Razón, esa petrolera estaba apoyando a Maduro y eso está prohibido por el gobierno de los Estados Unidos, por la Unión Europea y por todos los países decentes del mundo. El jurado está deliberando sobre culpabilidad o inocencia de Weinstein. Este es un caso tan antiguo como Hollywood. Esto lo sabíamos de toda la vida. Esas muchachitas que quieren un papel de primero, de segundo, de tercer nivel, tienen que pasar por la cama del productor o del director de la película. Eso se sabe de mucho tiempo atrás. Pero eso no quiere decir que a Weinstein hay que absolverlo. Ni más faltaba. Eso es absolutamente inaceptable. Solo decimos que es muy viejo. ¿Estaremos blindados cuando lleguen nuestros compatriotas de la China? Nos preguntamos eso con todo respeto. No es que tengamos desconfianza del sistema de salud, no, ¿por qué ni para qué? Pero ¿qué tal que nos traigan el virus y nos lo instalen aquí en Colombia? Las FARC en la JEP. Llegó la hora de la verdad y allá están todos con el padre de Ru diciendo la verdad. Yo tengo una esperanza.
De pronto ahí entre todos esos bandidos cuentan cuál de ellos o si fueron todos los que ordenaron asesinarme y los que me condenaron a muerte. Ahí está el señor Lozada, que lo sabe de primera mano. Ojalá digan quién asesinó entonces a mis escoltas y quién me quiso asesinar. Y eso dirán cuántos miles de colombianos cuyos parientes, cuyos amigos fueron secuestrados o fueron asesinados por las FARC. Decir verdad, ¿cómo no? Sin precedentes la crisis alimentaria en el este de África por la plaga de langosta. La noticia de hoy es que la plaga llegó a Sudán, que es uno de los países más frágiles, más débiles, más pobres del mundo, y le cae esta plaga. La amenaza de hambre es para muchos millones de personas. Lo mismo que la amenaza de hambre en Venezuela. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, ha dicho que hay 7 millones de venezolanos con hambre o con peligro inminente de tener hambre y de morir de hambre, por supuesto. El caso de la niña Fátima que conmovió a México. Andrés Manuel López Obrador, que fue atacado por las feministas diciendo, por Dios, ¿esto qué es? ¿Y dónde están las autoridades? ¿Y qué se hizo por defender a esa niña que fue atrozmente asesinada y a la que le sacaron los órganos? Por Dios, qué barbaridad, una criatura de 7 años. Pero López Obrador descubre al culpable, el liberalismo. El neoliberalismo es el culpable de la muerte de Fátima. Sea serio, señor López Obrador, siquiera alguna vez en la vida. Desembarcan en Japón 500 pasajeros del crucero. Vamos a ver eso, cómo los manejan. Cayó el llanero, el hombre del clan del Golfo, el amigo y el servidor y la ficha de Otoniel. Cayó en una fiesta, en una casa pues de muchos millones y de muy dudoso gusto, pero allá estaba, pasándola bien como la pasaba siempre bien este tal llanero. Dice la Corte Suprema de Justicia, el ñoño Elías puede apelar su condena por Odebrecht. Es que todo el mundo en Colombia puede apelar su sentencia, menos si son amigos del presidente Álvaro Uribe Vélez. Si es Andrés Felipe Arias, para poner el ejemplo más dramático, él no tiene derecho a apelar la sentencia. El ñoño Elías sí, por supuesto. Esa es la última doctrina de ese faro luminoso de verdad jurídica que es la Corte Suprema de Justicia. El escándalo racista que conmueve el gobierno de Boris Johnson en los Estados Unidos. Un altísimo funcionario resolvió decir que los negros son intelectualmente inferiores. Como tenía que ser, se le vino el mundo encima, renunció, pero racismo de esta calidad a estas horas de la vida. El coronavirus reduce el contagio por 15º día consecutivo. Puede ser que así continúen las cosas, que en la gran mayoría de los casos no es severo, en los otros, en los que sí es severo, mata a la gente, ¿no? Pero hay muchos casos en los que es muy fácil de combatir o de aliviar, de conseguir que la persona se alivie. Y hoy en la historia recordaremos uno de los episodios cruciales de la Guerra del Pacífico, la guerra entre los Estados Unidos y Japón, que se desató con el ataque cobarde, miserable, traicionero del Japón a la base de Pearl Harbor en diciembre de 1943. Estamos a las puertas de Iwo Jima, tal vez la batalla más cruel y más terrible de todas. 4.500 marines de los Estados Unidos entregaron su vida en Iwo Jima. Y 21.000 japoneses murieron en unas trincheras tan bien construidas, tan espectaculares como no se han construido nunca en la historia militar del mundo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad.
Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. También los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, en las frecuencias de Radio Red de RCN y en los 1370 AM de Radio Sabana de Sincelejo. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. También tenemos cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. En Instagram síganos como @La Hora de la Verdad oficial. Y no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 16 minutos. Continuamos con las noticias. No se despeguen de la sintonía. Forman con él el conjunto musical más importante que produjo Paraguay en toda su historia. Los Paraguayos, así se llamaban, y están cantando esta bellísima canción, Ende que te vi. Con semejante belleza de canción, con semejante alegría de los paraguayos, saludemos la mañana. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Seguimos pendientes de la situación de los paros en Bogotá, muy pendientes, por supuesto, de lo que ocurre con los camiones viejos que ingresan a diario a la capital del país y que circulan dentro de Bogotá. Pues el gremio de los transportadores de carga sigue paralizado en las calles de Bogotá. Esto principalmente en las vías arteriales que comunican a la capital con el departamento de Cundinamarca, en donde por supuesto se ha visto seriamente afectada la movilidad de los bogotanos en medio de una restricción que se ha impuesto y ante la cual la alcaldesa Claudia Nayibe López pues no pretende ceder ni un milímetro. Y hay que decirlo, es correcto que no sea ni un milímetro porque estamos hablando de la salud de millones de bogotanos expuestos a las partículas y a las emisiones de gases de estos vehículos, que son unos vehículos que han debido ser renovados, han debido pasar por una política de chatarrización, de renovación del parque automotor, pero es una política que debe venir desde el gobierno nacional y lamentablemente pues no se ha visto, y esto ha llevado a las autoridades distritales de la capital del país a tomar medidas como esa restricción de horarios para que esos vehículos de carga no transiten por Bogotá, contaminando precisamente el aire de los bogotanos, lo que termina además en múltiples enfermedades y muertes, como lo destacaba ya ayer Oliverio Enrique García, presidente de Andemos, que lo tuvimos al aire aquí en La Hora de la Verdad. Lo cierto es que la manifestación de los camioneros sigue, sí, ellos siguen exigiendo que se levante esta restricción y continúan solicitando la conversación o el diálogo o la negociación o como se le quiera llamar, continuará el próximo viernes a instancias del Ministerio de Transporte, ministerio que también tiene una muy fuerte responsabilidad, aquí insistimos, es desde el gobierno nacional desde donde se deben plantear estrategias para la chatarrización, pero no solamente para eso, sino también para la política del biocombustible. ¿Cómo está la mezcla del biodiesel en Colombia? Bueno, aquí llegamos escasamente y con mucho esfuerzo al 12% de mezcla de etanol, mientras que países vecinos como Brasil logran una mezcla del 85% de etanol, lo cual mejora considerablemente la calidad del aire y permite que vehículos que pues son de altas emisiones pues no emitan la cantidad de partículas que estos camiones viejos están emitiendo al aire en Bogotá. Pues seguirán ahí en las conversaciones, ahora se habla de la posibilidad de que se unan los camioneros al paro que anuncia también FECODE, con lo cual pues se volvería alguna manifestación mucho más grande. La alcaldesa, pues insistimos, no cede ni un milímetro ante esta petición porque se trata de salvaguardar no solamente el medio ambiente de los bogotanos, sino también la salud de todos los capitalinos que se ven expuestos a las partículas contaminantes de estos camiones. Y bueno, lo que se espera es que desde el gobierno nacional se pronuncien en el sentido de la política de la chatarrización y también en el tema de los biocombustibles. En eso estamos, mantenemos los ojos puestos en la capital del país y por supuesto estaremos informando a lo largo de la mañana sobre la situación de los bloqueos que han afectado ya durante 2 días a Bogotá. ¿Qué tal que no se hubieran robado
toda la plata de la bonanza petrolera y hubieran dejado siquiera un poquito para modernizar el vetusto parque automotor de carga que tenemos en Colombia. Es que eso debió hacerse hace mucho tiempo. Pero Santos estaba dedicado a otras cosas, como bien lo sabemos. Y ahora el problema lo recibe el presidente Duque y lo recibe la alcaldesa de Bogotá. Claro, pero es un problema, doctor Londoño, perdón, lo interrumpo, es un problema que no debe ser visto como solo de Bogotá, que en Bogotá se están tomando unas medidas y hay unas restricciones, claro, pero eso es un problema perfectamente nacional. Es nacional, es un problema nacional y usted tiene razón. ¿Y qué pasa con el etanol? ¿Y qué pasa con el combustible de origen vegetal, con el biodiesel? ¿Qué pasa? Tenemos un diésel de pésima calidad, de origen mineral, que contamina enormemente. ¿Por qué no tenemos biodiesel? Bueno, preguntas que se pierden en el vacío. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. A través del Departamento del Tesoro, el gobierno de los Estados Unidos anunció sanciones económicas contra la petrolera rusa Rosneft por asistir a Venezuela en el comercio internacional de petróleo, lo que para el país norteamericano equivale a operar con el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Como el principal agente de operaciones globales para la venta y el transporte de crudo venezolano, Rosneft ha respaldado al dictador, facilitando la represión del pueblo venezolano. Estas fueron algunas de las palabras del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Pompeo agregó que Maduro ha destrozado las instituciones, la economía y la infraestructura de Venezuela, mientras se ha enriquecido junto a sus aliados a través del abuso del poder en Venezuela y ha dado la bienvenida al apoyo malicioso de Rusia, así como de Cuba, Irán y China. Según el Departamento del Tesoro, una abrumadora cantidad de petróleo del régimen de Maduro ha estado evadiendo las sanciones, ha sido trazado a través de la petrolera rusa en el mundo. Pues el mes pasado la empresa sancionada facilitó el envío de 2 millones de barriles a África Occidental. El gobierno de los Estados Unidos también sancionó a Dider Casimiro, presidente de la junta directiva de la empresa, a quien identificó como un actor clave para apuntar al sector petrolero venezolano. Los Estados Unidos advirtieron también a otras empresas energéticas como la estadounidense Chevron, la española Repsol, de los riesgos de comercializar con Caracas. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó celebró las sanciones y a través de su cuenta de Twitter aseguró que quien apoya al dictador deberá asumir las consecuencias. Y por su parte, el canciller de la tiranía venezolana, Jorge Arreaza, repudió este martes las sanciones emitidas por el gobierno de los Estados Unidos contra la empresa rusa y dijo que esta es una agresión y que podría generar sufrimiento y dificultades al pueblo venezolano. Castigada Rosneft, amenazada Repsol. Parece que lo de los Estados Unidos viene en serio. Tengan cuidado en España. Repsol parece que tiene sede jurídica en Suiza, pero es la firma más importante en esta materia en España. Y le está haciendo coqueteos a Maduro. Y el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Trump, no está dispuesto a tolerar eso un minuto más. Y por eso sancionó nada menos que a una filial de Rosneft. Y le está mandando razoncitas también a una compañía propia, a la Chevron. Muy bien, vamos a ver qué sucede. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Hoy, en pleno año 2020... estamos hablando de intentar por vez 19 presentar una reforma a la justicia en Colombia, un asunto que se ha presentado esta cantidad de veces con el mismo resultado desde el año 2002. Resultado que no ha sido nunca positivo por cuenta del Congreso o por cuenta de manos oscuras que le metieron mano al referendo del 2003 que propuso el país usted, doctor Fernando Londoño, como ministro del Interior y de Justicia. Ayer, la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, realizó una importante reunión con los congresistas de las comisiones primeras de Senado y Cámara, donde se socializó el que sería proyecto de reforma a la justicia que consta de 15 artículos, incluido el de la vigencia, que debo anotarlo, tiene mucho de lo que ya ha propuesto Cambio Radical. A nuestro juicio, esta reforma que están planteando es una reforma con un sentido
administrativo y poco de justicia. Y es que en el nuevo texto no saben que si lo van a presentar en marzo o si lo van a presentar en julio, parta usted de ahí. No hablan de limitar temas como la modulación de los fallos en la Corte Constitucional, el efecto de la sentencia Sextunc, no habla de los límites necesarios para la acción de tutela, que hoy se configura como una gran posibilidad para reabrir el debate jurídico de cara incluso a la cosa juzgada, en un fallo inclusive de tutela, algo que jamás pensaron los constituyentes pasaría. Ejemplo de lo que decimos no es propio de una reforma a la justicia que se necesita urgente en Colombia, son temas que tienen que ver con la ampliación de las inhabilidades para los magistrados y los altos funcionarios como el Procurador, Contralor y Fiscal General de la Nación. Esto en el marco de la misma advertencia que hizo el fiscal Barbosa hace unos días cuando le pedía al Contralor General de la República y al Procurador General que firmaran un pacto para no aspirar a la presidencia una vez terminen sus cargos. Esta es la propuesta de reforma que plantea la ministra de Justicia, Margarita Cabello, y en estas palabras trata de explicar en líneas generales lo que traería esta nueva reforma, si es que la logran presentar antes de que se acaben los 4 años de gobierno. El proyecto borrador, digámoslo así, que es lo que han opinado, repito, las diferentes instituciones, en el fondo lo que trata es de reforzar seguridad jurídica, de quitarle las facultades electorales a las Cortes, que ha generado algún tipo de problemas, de establecer una serie de inhabilidades y reglamentarlas constitucionalmente para los magistrados de altas cortes y algunos funcionarios, de la idea de establecer el precedente como fuente obligatoria. Según la ministra, hay varios temas que llama ella son polémicos. Entre esos están los que estaba mencionando: buscar seguridad jurídica, estableciendo como el precedente como fuente obligatoria de derecho. También quitarle facultades electorales a las Cortes. Ella dice que han traído todos los problemas. Estamos totalmente de acuerdo, pero sobre todo las facultades electorales al Congreso de la República, que de esas no se dice una sola palabra. También establece una serie de inhabilidades para los magistrados de altas cortes y funcionarios, como el fiscal, el procurador y el contralor, y amplía facultades jurisdiccionales a entidades privadas como las notarías o centros de conciliación para lograr la descongestión de los juzgados. De reforma a la justicia, doctor Fernando, uno que otro punto de esos 15 que trae este proyecto de reforma, que vuelvo y repito, es algo muy parecido a lo que ya había planteado Cambio Radical en su momento. Uno que sí es fundamental es convertir en obligatorios los precedentes judiciales, es decir, las sentencias de los jueces. Es elevar al carácter de ley la sentencia del juez, darle a los jueces el poder de manejar el derecho en Colombia. Eso sí es un tema de fondo, lo entenderá así la ministra Margarita Cabello, lo entenderá así el Congreso de la República. Precedente obligatorio, eso pasa en los países. Sí, en el sistema anglosajón, claro. De tradición jurisdiccional en esta materia, los países anglosajones. Eso no pasa en Colombia. Una jurisprudencia hay que mirarla, hay que seguirla en lo que valga la pena seguir, pero los virajes de jurisprudencia son de todos los días. Eso hay que tenerlo perfectamente claro. Lo demás, con todo respeto, con toda cordialidad, eso es basura. Que el magistrado tenga 40 años o que tenga 50 cuando llegue a ser magistrado, eso no tiene ninguna importancia. Y que haya pasado 25 años en los de su juzgados, vida en el Ministerio Público o en la academia. O en los juzgados, sí. Sí, ¿Eso qué significa y eso qué reforma? No reforma nada. Aquí hay un profundo problema del derecho colombiano, terrible problema que surgió con la Constitución del 91 y con una Corte Constitucional que resolvió hacer del derecho lo que le daba la gana. Y en un minuto estaremos con el señor doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 30 minutos. Sigan con nosotros. Esta es la hora de la verdad.